Buenos días nuevamente. Como ustedes saben, así como un mes o algo por el estilo, empecé a dar el estudio de Eclesiastés. Normalmente siempre cambio de libros porque a veces estaban en Proverbios, a veces estaban en Reyes. Y ustedes saben que me muevo mucho en los libros porque siempre de alguna historia es la que me llama la atención y me gusta compartirla. Pero esta vez quise seguir con el libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque la última vez que hablamos sobre eso fue algo que era muy importante porque nos está diciendo que es realmente que todo lo que tenemos bajo el sol, o sea, en la tierra, es vanidad. Al final, ya sea lo económico, ya sea tal vez salud, ya sea terrenos, ya sea tu casa, ya sea lo que sea, al final nos enseñan que todo es vanidad. Entonces, recuerden que Eclesiastés está hablando sobre realmente bajo el sol, que es como lo que estamos en la tierra. Recuerden esa parte, que no nos está hablando realmente como espiritualmente, sino nos está hablando lo que realmente pasa aquí en la tierra. Entonces, la vez pasada que presentábamos, uno de los versículos que más llama la atención es Eclesiastés 1 y versículo 3, que nos dice: ¿qué provecho tiene el hombre que todo su trabajo con ese se afana debajo del sol? Y son versículos como claves para todo lo que es Eclesiastés. Entonces, pero hoy vamos a entrar a Eclesiastés 2. Pero antes de entrar, vamos a orar y así me pueden acompañar. Muy bien. Señor, te quiero dar gracias por esta mañana en que nos tienes, Señor. Gracias por la oportunidad de poder respirar un día más, Señor, de poder descansar en ti. Gracias, Señor, porque por ti es que estamos acá, Señor. Gracias porque nos has dejado, nos has adoptado, nos has tomado como hijos, Señor, para que nosotros estemos acá, sabiendo, Señor, que somos malos, somos pecadores, Señor. Somos personas que no son perfectas, Señor, y aún así nos amas. Padre, te pido que tu mensaje de esta mañana, Señor, sea edificante, que nos hable realmente de lo que necesitamos, Señor, en la condición que estamos, Señor. Si es necesario que nos hable duro, Señor, como un padre, Señor, sabemos que tú corriges para que nosotros vayamos en un buen camino, Señor. Te pido por esta mañana, Señor, que tú seas el que tomes el control de todo, Señor, que tú hables a través de mí, en lo que quieras expresar, Señor. Gracias te doy por esta mañana y lo dejamos en tus manos. Amén. Muy bien, entonces empezamos con Eclesiastés 2. Como le decía, Eclesiastés 1 nos empieza a hablar del predicador, y el predicador que estamos leyendo era alguien sabio, una persona que realmente podía tener todo. Recuerdan que era Salomón. Salomón pidió que se le diera sabiduría para que él pudiera gobernar bien en todo su reino. Entonces fue algo que Dios les proveyó realmente, y aparte de todo eso, pues, su sabiduría hizo muchas más cosas. Pero vemos que en el Eclesiastés ya nos está hablando es de esta forma terrenal. Nos está hablando en la forma de que nosotros tenemos aquí en la tierra, que tenemos que trabajar, que tenemos que cosechar, que tenemos que hacer cosas en esta tierra. Entonces, él, creo que con este libro, con lo sabio que era, creo que no habría ninguna persona más sabia que él. Como él decía, no hubo alguien más sabio que él antes ni después, digo yo, ¿ah? Entonces podemos realmente saber que lo que él nos está explicando, nos está diciendo, sí es cierto, ¿va? Es porque sabemos que todo lo que experimentó, todo lo que sabemos que él terminó haciendo libros de muchas cosas, sabemos que él terminó sabiendo de botánica, sabiendo de muchas cosas realmente que tenía él. Y vemos que al final Eclesiastés termina con aquello de que todo lo que él tuvo al final es vanidad. Entonces, por eso le digo, todo este libro se basa a que todo lo que hay bajo el sol es vanidad. Y si me pueden acompañar, cabal, ahí en el capítulo 1, versículo 17, y nos dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Ok, entonces realmente vemos que todo lo que él había conocido, todo lo que él realmente aprendió, al final era vanidad, era algo que no tenía, se podría decir, importancia espiritual, porque al final iba a llegar. Y en el capítulo 2 vamos a ver cómo termina todo esto.
Entonces vemos en Eclesiastés 2, entramos. En Eclesiastés 2 vamos a ver en 4, tenemos 25, sí, 25 versículos, ok. Los 25 versículos tenemos separados en 4 formas. Del 1 al 11 nos va a explicar cómo él está experimentando con esa sabiduría. Vamos a ver del 1 al 11 cómo experimenta todo eso. Del 12 al 17 vamos a ver la sabiduría que encontró con esa necesidad, ¿va? Del 18 al 23, el trabajo y el resultado que él tuvo al hacer todos esos experimentos, se podría decir. Y del 24 al 25 nos da una conclusión de cuál fue lo que él terminó o qué fue lo que él aprendió al final en todo eso, ¿ok? Entonces, para los que apuntan, al menos tengamos una idea de cómo vamos. Entonces, empecemos con Eclesiastés. Dice, Eclesiastés 1 al 3, empecemos. Dice, yo en mi corazón, yo dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, ¿enloqueces? Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Ok, entonces vemos que aquí lo que empieza a hacer él es empezar a buscar. Ok, se propuso en su corazón de buscar algo para entender lo que él andaba buscando. Entonces vemos que va a ir en búsqueda de un placer. ¿Por qué sabemos que va a ir en búsqueda de un placer? Porque nos dice que se va a agasajar o que se va a deleitar en el vino y en su carne. Entonces vemos ahí lo primero que él está haciendo, o sea, en palabras que nosotros podemos entender, de que él va a tomar, porque en ese entonces el vino era el alcohol, en ese entonces, que él va a tomar, pero con medida. ¿Hasta dónde? Hasta donde la sabiduría lo pueda dejar todavía. O sea, no se va a perder totalmente en el alcoholismo o en la borrachera, se podría decir, sino que va a llegar a un punto donde él diga hasta aquí, ¿va? Entonces vemos que todavía le dice que hasta con sabiduría, hasta que mi corazón en sabiduría, con retención. Entonces vemos que él está probando todos los deleites de la carne. Vamos con eso. Entonces lo hace a través del vino, de sentirse alegre, de buscar alguna reacción a través de eso. Y vemos tal vez un poquito el vino, lo vemos en la Biblia, vemos en 3 formas el vino, ¿ok? Vemos uno que es el fruto de la vid, eso lo podemos encontrar en Juan 15, que dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, vemos la vid, que es parte del vino, es un viñedo. También vamos a verlo como en fruto natural, como un gozo, ¿va? Vamos a ver como un gozo. Y la tercera la vamos a ver como una bebida, que en esos tiempos era la bebida normal, se podría decir. No vamos a centrarnos en si es bueno o es malo la bebida, sino si es bueno o es malo tomar vino. Yo creo que Sergio nos platicó sobre eso, nos predicó un poquito de eso en Efesios. Entonces, porque recuerden que no era que nos embriaguemos, sino que mejor busquemos la seriedad, ¿ok? Entonces, como decía Sergio, no les estoy dando permiso de que vayan a probar vino con eso, sino que vamos a ver la diferencia con el vino y tomarlo en exceso, ¿ok? Pero vemos que Salomón en para probar ese punto, él empezó a agasajar, o sea, darle su deleite a la carne con vino. Y vemos que no solo con vino, sino que al final termina haciendo más cosas con tal de buscar ese propósito. Y vemos en el número 4, podemos leer, en el versículo 4, y dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles.
Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y de oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de todas clases de instrumentos de música. Vemos que Salomón no solo tenía la sabiduría, sino que tenía riqueza, y la tenía, se podría decir, demasiada riqueza, ¿ok? Porque él mismo nos empieza a decir: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, edifiqué también viñas, edifiqué también, él mismo tenía lo que era un huerto, un jardín, que plantó árboles de todos los frutos en ese tiempo. Recuerden que él estudió todas las plantas, todos los frutos. Entonces, también lo que hizo fue estanques de agua para mantener esos. O sea, la sabiduría de él era demasiada, pero también tenía demasiado. ¿Y cómo nos podemos ver en eso? Porque dice en el versículo 8, dice: me amontoné también de plata y de oro. O sea, él tenía oro, tenía plata, tenía todo en exceso, tenía todo en exceso. Entonces él podía realmente probar todos los puntos que él quería sin ninguna preocupación, porque él tenía todo. Entonces vemos que cabal en eso. Salomón, en todo esto de cuando empezó a edificar, Salomón tardó 10 años para construir su templo. Imagínense, 10 años, o sea, era un templo enorme. Tenía demasiado, de verdad, tenía para acumular, tenía de todo, tenía caballos, tenía carros. En esos tiempos los carros eran como para la gente de dinero, porque eran de caballos, maderas, y aún así él seguía comprando, tenía para seguir comprando cosas cuando les llegaban. Y si de él no tenía espacio, pues solo lo único que hacía era incrementar ese espacio. Entonces vemos la riqueza tan grande que Salomón tenía. Era tan grande la riqueza de él que no tenía realmente un tope, porque solo con eso de que nos dice: me amontoné también de plata y de oro y tesoros preciados. O sea, vemos la cantidad demasiada. Yo creo que ni palabras habría con compararlo con alguien de ahora. Es como ver a un Bill Gates también, o más o menos a Zuckerberg con lo de Facebook. O sea, personas que nosotros conocemos con dinero no son nada a comparación con Salomón y la sabiduría que él tenía. Entonces, prosigamos en el 9. Sigamos con el 9 y 10, si alguien me puede apoyar con eso. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Muy bien. Ok, vemos entonces, tenía todo, ¿verdad? Y no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. O sea, él lo que quería, lo podía tener. Él lo que quería, lo podía comprar. Él lo que quería, podía tenerlo en cualquier momento. No se preocupaba. Y ni parte de eso, en todo lo que él tenía, él quería el placer, él lo podía lograr. ¿Ok? También vemos en el versículo 8 que nos dice que él compró cantores, que compró cantoras de los deleites de los hijos de hombre. O sea, él podía pagar, se podría decir, en nuestros tiempos, los conciertos que él quería en privilegios. ¿Se recuerdan? En esa época era normal de que estaban los buffets, estaban todos comiendo y había alguien cantando, cosas así, ¿verdad? Entonces todo eso él lo compraba y lo tenía para él mismo. Entonces vemos que realmente ningún deleite que él tuviera, todo lo podía tener. Así de simple, todo lo podía tener. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho eso en nosotros? Es que esto me lo merezco porque trabajé, ¿verdad? Y dice, viene y se lo compra, ¿verdad? Y un ejemplo me pongo yo: tenía ganas de hace mucho tiempo que tenía una computadora. He tenido computadoras, ¿verdad? Pero siempre andaba con una ganas de una Mac, ¿va? Entonces dije yo, ya era mi tiempo, vine y la compré. Me lo merezco, diría, ¿eh?
para eso trabajo, ¿va? Vamos a ese punto. De que cuando decimos nosotros me lo merezco, podemos venir y podemos consentirnos un poco. Se podría decir, me compré esto, o me compré un teléfono, o me compré un instrumento, o lo que sea. Entonces, pero nosotros sabemos cuando nosotros tenemos esas ganas y la logramos en algún punto, ¿no? Y tal vez nos cuesta, porque no es de aquello de que, solo voy a comprar y ya está ahí, no. A veces nos cuesta tener esos gustos, pero para estas personas o para él no le costaba, él solo lo pedía y lo tenía, porque tenía demasiado. Entonces vemos ahí el punto de todo esto, que él tenía lo suficiente para hacer lo que él quisiera, ¿ok? Vamos con eso en el capítulo, ¿ok? Después de todo esto llega a la conclusión de que realmente todo es vanidad, pero vamos todavía siguiendo en el capítulo. Regresamos en el 11, ¿verdad? Y dice, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ok, entonces vemos cómo está cambiando la situación, ¿verdad? Nos está explicando desde un principio, nos está enseñando que lo que hizo, darse su deleite de la carne, darse lo que él quiso, o sea, todo lo que él necesitaba, lo compró, lo hizo y así lo hizo. Pero en el 11 nos dice, miré todo lo que yo hice en el trabajo, o sea, todo lo que yo trabajé, todo lo que yo me maté, todo lo que yo hice, todo lo que haya podido hacer, dice, lo vio como vanidad. Todo era vanidad y aflicción. O sea, todo el trabajo que tomó, todo lo que hizo, al final todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y a veces creo que nos topa eso, porque a veces hacemos demasiadas cosas. Tal vez a veces estamos, tal vez, no sé, en una construcción, podría decir. A veces estamos en un trabajo, tal vez. A veces estamos, no sé, en cualquier situación de que nosotros pensamos de que al final va a traer algo bueno. Y sí, trae algo bueno. Supongamos a alguien que esté trabajando para alguna empresa, ok, va a estar trabajando y al final tal vez tiene su indemnización o algo, ¿verdad? Y es algo extra. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Al final va a terminar el trabajo, va a venir alguien más a ocupar ese lugar y todo lo que hizo, todo lo que hicimos por ese lugar, se podría decir, quedó en la nada, ¿va? Se quedó, porque ya llegó alguien a reemplazarlos, ¿va? Todo lo que trabajamos, todo lo que hicimos con nuestras manos, tal vez con la mejor actitud, tal vez no de mala actitud, pero con toda la buena actitud, todo lo que hicimos al final, como dice, bajo el sol, de nada sirvió. ¿Por qué? Porque no hay un provecho en eso espiritualmente. Espiritualmente realmente no hay un provecho de que podamos sacar. No es de aquello de decir, yo voy a trabajar en esta empresa desde los 18 a los 50 años y yo de ahí tal vez me muero y de una vez al cielo porque trabajé bien, ¿no? Ahí se quedó todo el trabajo. Al final todo lo que hicimos en esa empresa fue solo trabajo bajo el sol, pero que no tiene ningún provecho para nuestra vida espiritualmente. Por eso les digo que Eclesiastés nos está hablando debajo del sol, algo que realmente no es espiritual, algo que realmente está aquí en la tierra. Podemos seguir. Número 12. Y dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necesidad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino que lo que haya sido hecho, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Ok, veamos ese punto también. Vemos que qué es lo que va a poder, qué podrá hacer el hombre que venga después del rey. Y él decía, todo lo que yo hice, todo lo que yo averigüé, todo lo que yo aprendí con la sabiduría, todo lo que creé, todo lo que construí, va a venir alguien después de mí y si es necio, lo perderá. Y así fue. Tal vez más adelante podríamos ver eso. Y así fue. O sea, todo el trabajo que él hizo, vino alguien necio y lo perdió. Y eso es lo que nos pasa a veces.
A veces, por eso les digo, nosotros tal vez pensamos en el futuro y decimos, vamos a dejarle esto a nuestros hijos o vamos a dejarle esto. Y no estoy diciendo que pase, pero hemos visto casos de que dejan herencias o algo y qué es lo que vienen a hacer los hijos. Vino, vendió y ahí se murió. ¿Y qué es lo que qué pasó con todo el trabajo de los padres? ¿Qué pasó con todo el trabajo de los abuelos? ¿Qué pasó con todas las cosas de esos? En ese momento se pierde todo. Entonces fue un trabajo al final que no tuvo fruto, se podría decir, o no tuvo algo espiritual. Al final, como decía, no sé quién era la que decía, mejor lo vendo y me lo como, me voy a pasear o cosas así, me lo voy a gastar antes de que alguien venga y lo pierda, ¿va? Entonces vemos lo que él está diciendo, todo lo que él tenía, y él sí tenía, él tenía de todo lo que él tenía, vino a alguien más y lo perdió, ¿va? Entonces decía, ¿qué es lo que puedo hacer? Nada. ¿Qué es lo que puede hacer uno al final de eso? Nada, ¿va? Entonces seguimos con eso. Vamos a seguir. Muy bien. Seguimos con el 13, ¿verdad? Ok, y dice, he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Y vemos eso nuevamente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros tenemos la sabiduría, nosotros tenemos ese temor a Jehová, tendremos sabiduría, pero nos dice realmente que es como la luz en las tinieblas. Si nosotros somos sabios, obviamente no nos va a pasar cosas tan malas, ¿verdad? Es como la luz se pone en un cuarto oscuro y va a brillar, y no importa si qué tan oscuro sea, pero va a brillar. Así es la sabiduría en esos momentos. A veces tenemos, no sé, muchas cuestiones, tenemos que decidir si lo que estamos haciendo es bueno, lo que estamos haciendo es malo, pero al final tomamos una decisión y dependiendo de nuestra sabiduría, nos va a ir bien o nos va a ir mal. Bueno, entonces vemos que ahí es la diferencia entre sabiduría y la necedad. Y seguimos. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Muy bien. Nos dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en las tinieblas. O sea, nosotros tenemos la mirada, así como nosotros andamos, nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor, nosotros nos va a ir bien, ¿va? Pero los necios obviamente no les gusta ver eso. Es como a alguien que ustedes les vengan a decir, te va a pasar esto, no hagas esto, que te va a pasar y te va a pasar, y cuando uno es necio, lo hace. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó algo malo. Entonces ahí está la necedad, ¿va? Alguien sabio hubiera dicho, tal vez sí, tal vez espero, tal vez escucho o algo, ¿verdad? Pero la necedad a veces nos gana, entonces terminamos en otros conflictos. Y nos sigue comparando el camino realmente de un sabio y de un necio cuando nosotros estamos en el buen camino. Versículo 14, ok, seguimos en versículo 15, ¿verdad? Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Y vemos eso antes del 15, entonces sucederá uno con el otro. Y lo mismo que le va a pasar al necio, lo mismo le va a pasar al sabio. ¿Qué es lo que se está refiriendo acá? No porque las decisiones, digo yo, sino que al final todos vamos a morir, ¿va? En pocas palabras, todos, ya sea necio, ya sea sabio, todos vamos a tener que llegar a morir. Entonces, no importa todo lo que hayamos hecho, pero al final, cuando muramos, ahí se quedó. Entonces, tenemos el mismo fin. Y eso es lo que nos quiere decir, que al final tendremos las mismas cosas. Y también esto es vanidad. 16. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Entonces vemos que cualquier cosa que se haga,
al final todo se va a olvidar. Ya sea algo como sea un sabio o un necio, siempre va a llegar al punto. Yo creo que en esto, en lo personal, como en personal, no estoy diciendo nada, aquí se equivocó él. ¿Por qué? Porque tal vez él pensó que se iba a ser olvidado como cualquier otra persona, pero vemos que Salomón hizo muchas cosas que hasta el momento, así como lo que estamos haciendo ahorita, estamos predicando lo de él. O sea, él no se olvidó como otras personas. Tal vez en esos tiempos, personas que vivían en ese tiempo, ¿alguien se recuerda? Nadie. Pero Salomón sigue recordando hasta este momento. Están sus libros, está Proverbios, está Eclesiastés. O sea, tenemos toda la historia de él, entonces no se ha olvidado como a otras personas. Ese es mi comentario, ese es mi pensar. Ese es mi pensar. 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Realmente llegamos a aborrecer y decir, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy trabajando tanto si al final de nada me va a servir? ¿O para qué estoy, no sé, estudiando? ¿O para qué estoy haciendo este proyecto? ¿O para qué estoy haciendo todo esto si al final todo se va a olvidar y todo no tiene sentido? ¿Va? Entramos a veces en ese aspecto que él está en ese momento. Pero decimos, ¿para qué estoy haciendo tanto si al final nada va a servir? ¿O para qué estoy haciendo esto si la persona no se va a dar cuenta o no va a tomar cuenta o se va a recordar solo en ese momento y después ya no habrá nada? Entonces vemos cómo él está probando todo eso desde el principio del capítulo 2. Empezamos todo lo que él está probando, todo lo que él se está dando cuenta, todo lo que está pasando en su mente, todo lo que está pasando en su corazón. Entonces, que aborreció, en ese momento aborreció la vida, porque al final toda la obra que haya hecho abajo, todas las cosas los fastidiaba y al final todo es vanidad. Versículo 18. Seguimos con el 18 y dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y ahí nos damos cuenta que es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si alguien más viene y es necio y pierde todo? Bueno, al final todo eso es vanidad también. Es vanidad pensar eso, es vanidad hacerlo. Y no le estoy diciendo que no hay que trabajar, porque tampoco es parte de eso, sino que todo lo que hagamos al final tiene un provecho o no tiene un provecho. Porque tiene un provecho si es espiritual y si nosotros podemos ganar a alguien, si podemos predicar la palabra, ese es el provecho. Y el que no es provecho, que al final, que todo lo que hicimos, todo lo que trabajemos cuando nos muramos, al final de nada sirvió. Solo sirvió solo para sustentarnos hasta el momento que estamos. Entonces, nos damos cuenta que al final todo es vanidad, ¿verdad? Y se lo repito cada rato la vanidad, porque aquí los repite cada rato, en cada versículo creo que nos dice vanidad, vanidad, vanidad. Yo creo que es como cuando decían hay que aprenderse algo y nos repetíamos, y yo creo que aquí por eso él nos dice cada rato es vanidad, 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 para que entendamos un poco la vanidad, que todo al final es vanidad. Entonces, ¿qué gana el hombre al final? ¿Qué significado tiene esto? Entonces, si es algo terrenal, no ganamos nada. ¿Okay? Versículo 20, si alguien me puede ayudar, 20-21. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ella. También es esto vanidad y mal ganando. Muy bien. Entonces,
vemos realmente que estaba desesperado en su corazón realmente al hacer eso, al pensar de quién le iba a quedar. Yo creo que en ese momento, no, las personas que realmente, digo yo, que son millonarias, se podría decir, las que tienen esas empresas gigantes en los Estados Unidos, al final tienen herencias, tienen hijos, tienen todo, pero al final yo creo que es como Elon Musk, supongamos. Yo creo que es una de mis personas favoritas, se podría decir, porque es tanto que ha crecido la tecnología con él desde que él empezó a hacer los emprendimientos, cosas eléctricas, está lo del internet satelital, está toda la tecnología que ellos tienen, o sea, la sabiduría que él tiene es increíble, realmente es increíble que unos dicen a veces que es un marciano o es alguien fuera porque es bastante inteligente. Pero eso es lo que vamos en lo que él está diciendo, qué es lo que va a venir a él. Él creo que tiene, creo que 7 hijos, ¿no? Ay, no me recuerdo cuántos, pero son adoptados y algo así. Pero ¿de qué le sirve a él tanto trabajo que ha hecho y todo para que alguien venga de ellos y al final no siga con esa vista que él tiene de mejorar o seguir más adelante? Sino que tal vez va a venir alguien de ellos y va a vender su negocio por millones, podría ser, millones, y al final todo el trabajo que hizo alguien más lo va a terminar haciendo, ¿va? Entonces vemos ahí la sabiduría que él nos está hablando realmente, que si alguien lo hace con ciencia, con rectitud, que va a ser de buena persona o algo así, va a tener todavía satisfacción, se podría decir, pero si es alguien que no, ahí se quedó todo, hasta ahí se quedó su legado. Ujú. Volvemos y vamos por el 22 y dice, ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y es lo que muchas veces a nosotros hacemos. ¿Quién no se ha dormido tal vez pensando en el trabajo? ¿Quién no se ha quedado con esa pensión? Es que me faltó hacer esto o mañana tengo que hacer esto en el trabajo o tengo que hacer esto igual en los estudios. Es que mañana tal vez me toca exponer o es que mañana me toca que entregar un trabajo y se queda con esa incertidumbre, con eso en el corazón y se termina durmiendo así. Y cuando se levanta todo preocupado y todo eso. Entonces, al final vemos, esto también es vanidad. Todo lo que nos aflige, todo lo que nos conlleva a no descansar, todo es vanidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo lo del trabajo y todo, al final del trabajo a veces, como dice ahí, nos fatiga y a veces también es un poco molesto? Tampoco yo creo que nadie aquí ama el trabajo, al menos que sea algo que sí le guste, pero llega un momento donde lo llega no hastiar, sino que tal vez llega un momento en el que no quiere nada. Y eso a mí me pasó, un momento en que trabajé de todo, me gusta el trabajo que hago, me gusta la tecnología y todo, pero llegó un momento en que no sé si fue, no se puede decir, la palabra no sé, pero fue un momento donde que ya no quise nada. Me hastió, me desesperó, escuchaba algo, ya no quería nada, ay Dios, otra vez, y eso que me gustaba, ¿verdad? Entonces llega ese momento de que el trabajo lo hastía a uno, ¿verdad? Entonces al final todo esto sigue siendo vanidad. Muy bien, seguimos con el 24. Y dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto, que es, también he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar todo para dar
darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien. Y esto es como para terminar, ¿qué hay mejor realmente? No hay algo mejor que dé al hombre, si que todo sea de mano de Dios. La mano de Dios. Eso es como para terminar el capítulo, que no hay nada mejor que podamos hacer, que es guiarnos de Él, que Él nos lleve en el camino. Y una de las cuestiones, o uno de los versículos que tocamos aquí en Calvary, recuerden que es Hebreos 12:2, y es puesto los ojos en Jesús. O sea, y eso tiene que ver bastante el versículo, porque intentamos guiarnos con lo que Dios quiere, guiarnos con lo de la Biblia. Hay cosas que tal vez a veces nos desagradan, o hay veces que cosas que tal vez le desagradan a alguien, pero son parte de, ¿va? Pero parte de, porque a veces recuerden que cuando nos corrigen y no nos gusta, es que porque sí es correcto lo que nos están diciendo, ¿va? Ahora cuando nos corrigen y nosotros sabemos, sí, entonces sabemos que sí es correcto, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver eso. Y recordamos que lo primero que tenemos que hacer, aparte de todo esto, es buscar primeramente el reino de Dios, y todas las cosas nos serán añadidas, ¿no? Y vemos todo el experimento, se podría decir experimento, de lo que hizo Salomón en este versículo, porque aquí es donde él probó realmente todos los deleites de la carne, qué era lo que hacía, su trabajo y todo. Y vamos a ver más adelante en el resto de Eclesiastés que todo tiene un tiempo, y eso nos toca en el capítulo 3, pero vamos viendo conforme él está dando su vida. Recuerden que el Eclesiastés es lo final, lo que él decidió, lo que él conoció de toda la vida. Y todo lo que nos dice este capítulo es que todo es vanidad. Todo es vanidad, realmente todo. Todo lo que nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, o lo que estamos haciendo bien en esta tierra, todo es vanidad si no va en la mano con Dios. Si no vamos en mano de Dios, todo es vanidad. Entonces, el afán de buscar algo en este mundo, al final nos deja sin el sentido. Al final el afán de buscar algo que nosotros quepamos en este mundo, al final no tiene sentido. Podemos hacer lo que sea, podemos buscar donde sea, tal vez donde nos sintamos cómodos, pero va a llegar un momento en que ya no va a ser cómodo, entonces le pierde sentido. Y sin sentido, la vida no tiene sentido. Entonces, por eso le digo, todo es vanidad. Siempre, si queremos buscar algo, sería de la mano de Dios, como Él lo está haciendo acá. Yo creo que es alguien sabio, es alguien que sí podemos confiar que todo lo que hizo, al final todo dice que es vanidad, no tiene sentido, y eso es lo que podemos aprender de Salomón y de Eclesiastés 2. Muy bien, yo creo que con eso vamos a terminar. Solo vamos a orar y terminamos. Señor, te quiero dar gracias, Padre, gracias por lo que has hecho tú en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has enseñado que todo lo que hacemos debajo del sol, Señor, todo lo que hacemos en esta tierra, Señor, al final es vanidad. Señor, a todo lo que nos afanamos a veces, nuestro trabajo, Señor, todo lo que causa en nuestro ser, causa en nuestro corazón, todo es vanidad, Señor, si tú no estás con nosotros. Señor, por favor, ayúdanos a entender esto, ayúdanos a comprender que tú estás primero. Ayúdanos a entender que sin ti, sin tu mano, nosotros no somos nada, somos ovejas perdidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el único camino, la única verdad, la única vida, Señor, que podemos seguir, que no podemos llegar al Padre si no es por ti. Agradezco por tu enseñanza, agradezco por hablarnos, por corregirnos como tus hijos que somos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que este mundo no es de nosotros, no es para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender de que todo lo que hagamos en esta tierra al final se quedará aquí. Ayúdanos realmente a entender que lo que importa es lo espiritual, lo que importa es nuestra alma, lo que importa eres tú. Ayúdanos realmente a comprender eso. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos en buen camino. Ayúdanos a guiar a las personas en un buen camino. Ayúdanos a no caer, Señor, a no ver atrás.
Señor, guíanos, Señor, ponnos delante, Señor, de las personas que sean necesarias para poder hablarles. Ayúdanos a ayudar a otras personas, Señor. Te lo pedimos, por favor, Señor. Tú eres bueno, tú eres sabio, tú eres fiel, Señor, con nosotros, Señor, y te agradecemos todo. Agradecemos el amor que tienes por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo personas que no merecían nada, que merecían la muerte, Señor. Tú nos tienes aquí. Gracias por cada cosa, por cada uno de los hermanos que han estado aquí, por los que no vinieron también, Señor. Bendícelos, bendice su negocio, bendice su trabajo, Señor, pero que no sea el afán de este mundo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén.